Dicen los expertos que el bebé comienza a escuchar sonidos del exterior en el segundo trimestre del embarazo, en concreto en torno a la semana 16. En ese momento, el feto ya es capaz de responder a estímulos sonoros. Es muy pronto para el nacimiento, pero si se echa la vista atrás han sucedido muchas cosas en las últimas semanas. Los sistemas y estructuras principales del cuerpo han comenzado su desarrollo. El cerebro, la médula espinal o el corazón ya están formándose. Aunque la madre no lo sienta, el bebé se mueve y le han aparecido uñas en los dedos de las manos y de los pies. Y cada vez falta menos para conocerle. El segundo trimestre dicen que es el mejor del embarazo, porque es el más llevadero. Los síntomas propios del comienzo de la gestación generalmente han desaparecido. El riesgo de sufrir abortos espontáneos también ha disminuido. Y la mamá todavía no sufre las incomodidades de llevar a un bebé grande en su vientre. Pero, ¿qué es lo que sucede exactamente en el segundo trimestre del embarazo? Saber es salud. El segundo trimestre del embarazo transcurre entre la semana 13 y la 28. En este periodo se producen hitos importantes. La mamá empezará a sentir a su bebé en torno a la semana 20. El útero alcanzará la altura del ombligo y la gestación se hará evidente. El feto empieza a crecer. Pero vayamos por partes. En torno a la semana 20 se hará la ecografía más importante de estas semanas, la ecografía morfológica. ¿En qué consiste? Responde la doctora Laura Muñoz, responsable del área de obstetricia de la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra. En la ecografía morfológica que llamamos, se mira si el bebé se ha desarrollado bien. Se mira que tenga bien formados los organitos, se mira que el crecimiento sea correcto, que esté acorde a las semanas de gestación. Y como en el primer trimestre, aquí también es una ecografía preciosa que nos permite valorar pues, el desarrollo del sistema nervioso central, la formación del corazón con muchísimo detalle, la valoración de órganos como pues el aparato gastrointestinal, geniturinario, alteraciones renales, esqueléticas, miramos todo. A las 20 semanas el bebé puede medir aproximadamente entre 15 y 25 centímetros de longitud y pesa entre 260 y 280 gramos. Además, se puede confirmar ya al 100% el sexo del bebé. El sexo fetal ya en la 20 se ve claridivino, pero en la 12 solemos decirlo y en la 16 se ve. Si por lo que sea no se hace esa eco de semana 16, pues a la 20 ya se le pone el peso de conocer el sexo del bebé. En la ecografía de la semana 20 se puede confirmar si el bebé tiene alguna malformación anatómica. Este procedimiento permite detectar en esta etapa del embarazo esas malformaciones estructurales en detalle porque los órganos ya están más desarrollados. Semanas atrás, en la ecografía de la 12, se podía intuir si el bebé tiene alguna cromosomopatía. ¿Qué es una cromosomopatía? Responde la doctora Mafalda Sousa. Una cromosomopatía es una alteración cromosómica, ya puede ser en número, que le falte o que le sobre un cromosoma al feto, o dos o lo que sea, o dentro de los propios cromosomas puede haber alteraciones distintas a lo que es un cariotipo. El cariotipo es nuestro conjunto de cromosomas, a un cariotipo normal. Cuando los especialistas hablan de alteraciones numéricas como tipo de cromosomopatías, principalmente se refieren a los cambios en el número de cromosomas que tiene el bebé. Dentro de este grupo están las trisomías, que se caracterizan por la presencia de un cromosoma adicional. Síndrome de Down o trisomía 21, síndrome de Edwards o trisomía 18 y síndrome de Patau o trisomía 13. No es lo mismo enfrentarnos a una trisomía 21, que es un síndrome de Down, que es la principal causa de discapacidad intelectual, pero que no es una patología letal, que la trisomía 13 y la trisomía 18, que son enfermedades que tienen una expectativa de vida muy limitada posparto. Era la doctora Miriam Turiel. En cualquier caso, estas complicaciones del embarazo no se pueden detectar en la semana 12 con una mera ecografía. Lo que los ginecólogos perciben, según la doctora Isabel Carriles, son sospechas de dichas malformaciones. Por ecografía no detectas una cromosomopatía, por ecografía detectas signos
ecográficos que te pueden hacer sospechar una cromosomopatía de base, ¿no? Entonces tú en ecografía puedes ver, por ejemplo, algunos marcadores, pues un pliegue nucal aumentado o una ausencia de huesecito nasal o algunas otras anomalías estructurales que te hacen pensar en que puede haber un origen cromosómico. A partir de ese momento se pueden hacer diferentes pruebas para confirmar la sospecha. Entre ellas, tal y como explica la doctora Muñoz, está el test prenatal no invasivo. Existe la posibilidad de hacer el test prenatal no invasivo, que es el estudio del ADN fetal libre circulante en la sangre de la madre, que además es una prueba que, como digo, es una analítica de sangre y no implica un riesgo. También es cierto que no es una prueba que pueda verlo todo en genética, pero en esa situación realmente lo que queremos buscar son las anomalías de cromosomas más frecuentes. A diferencia del test prenatal no invasivo, la amniocentesis es una prueba que consiste en la extracción de una muestra de líquido amniótico que contiene células fetales y otras sustancias químicas que permiten evaluar la salud y el desarrollo del bebé. También existe la posibilidad de realizar una biopsia corial. Este procedimiento consiste en la obtención de una muestra de vellosidades coriales. Se trata de estructuras que están situadas en la superficie de la placenta y que se toman para su posterior análisis genético. La Clínica Universidad de Navarra cuenta con el servicio Cunti Acompaña. Este programa ofrece asistencia personalizada para pacientes que tienen un embarazo de mal pronóstico con una alteración genética o cromosómica, tal y como explica la doctora Carriles. Lo que pretende es hacer un seguimiento a todas estas familias, tanto a nivel explicar ante qué situación estamos, cuál es el pronóstico de esos niños en cuanto a esperanza de vida o complicaciones que pueden asociar. Intentamos hacer un abordaje desde la pediatría, ginecología, psicología, o sea, un abordaje completo a esa familia, y el seguimiento pues sería, nosotros intentamos hacer un seguimiento muy cercano para que el proceso sea lo más fácil posible. Durante las 40 semanas de gestación es normal que la mujer pueda experimentar altibajos en su estado de ánimo, que haya días en los que se sienta mejor que otros. En esa etapa también es importante vigilar la salud mental. El doctor Adrián Cano es director del Departamento de Psiquiatría de la clínica. La mujer, cuando se embaraza, fluyen esas hormonas, hay unos cambios que le provocan generalmente un estado de bienestar que debe aprovechar, ¿no? para estar bien, para cuidarse, para atenderse, para favorecer a su alrededor, que también hay un buen entorno social, familiar, no solo hacia ella, sino de ella hacia los demás, que eso también le favorece a ella, ¿no? Y eso es lo que puede hacer una mujer embarazada, que es decir, yo creo que pues si puede hacer deporte, andar, por ejemplo, caminar, es muy bueno, cuidar la alimentación, dormir bien, respetar las horas de sueño, por supuesto no tomar tóxicos, alcohol, ni fumar. Es decir, esas son las cosas que aplicaría yo a señoras embarazadas, que al final pues tampoco es una patología estar embarazada, ¿no? La madre esperará con ansias sentir a su bebé, pero ¿cuándo es habitual empezar a percibir esos movimientos? La doctora Begoña Loartecoechea es especialista del Departamento de Ginecología. De media solemos decir que se empieza a notar el bebé en la semana 20, más o menos. Es verdad que una vez que la paciente es consciente de que eso que está notando es el bebé, dice, pues igual lo que noté la semana pasada también lo era, y la anterior, y es verdad que pacientes que han tenido varios embarazos empiezan a percibir los movimientos del niño un poquito antes. Entonces desde la semana 18, así más o menos, es la media en la que empiezan a ser conscientes de que lo que notan es el bebé. La doctora Loartecoechea recomienda a la mujer estar atenta a esas percepciones para, en caso de no sentirlas, acudir al hospital. Justo al principio, cuando empiezas a notarlo con 20 semanas, es verdad que puede pasar varios días que quizás no se note demasiado, ¿no? En ese momento es bastante poco específico. Lo que sí que es importante es ya a partir de la semana 28 o 30 notar al niño con frecuencia durante el día. Y una mujer que no note que el niño se mueva y cuando hace estimulación del abdomen y le pega toquecitos el niño no responde, sin duda hay que ir a consultarlo. En este segundo trimestre, uno de los cribados a los que se tiene que someter la madre es al de la diabetes. El embarazo genera hormonas en grandes cantidades y una de ellas es el lactógeno placentario, lo que provoca es cierta resistencia en la mujer a la acción de la insulina. Así lo explica el doctor Álvaro Ruiz Zambrana.
es una alteración en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Porque de alguna manera procesamos mal la relación entre la glucosa y la insulina. O producimos mal la insulina o hay una resistencia a esa insulina, y en el embarazo es verdad que a veces se manifiestan estas alteraciones cuando una mujer tiene algún riesgo previo, aunque no lo hubiera tenido previamente esa diabetes. Por eso la doctora Sousa justifica que entre las semanas 24 y 28 se debe hacer este cribado mediante el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan lo que hace es ver cómo está la glucosa en la madre en ayunas, le damos 50 gramos de azúcar y volvemos a medir a la hora, a ver cómo ha respondido el cuerpo de la madre a esos 50 gramos de azúcar, ¿no? Y claro, si tu páncreas funciona bien, ese valor va a ser normal, pero si tu páncreas no va del todo bien, pues ese valor va a estar alterado. Esto es un cribado. Luego hay que hacer otra prueba para confirmar. Te damos el doble de azúcar, te damos 100 gramos de azúcar. Entonces, esta prueba se hace a todas las mamás entre semana 24 y 28. ¿Y cuáles son las consecuencias de sufrir diabetes durante el embarazo? ¿Qué tipos de riesgos existen? Una diabetes más mal controlada puede tener consecuencias en el feto. No que el feto vaya a ser diabético, eso no, pero que pues, se asocia a fetos muy gorditos, complicaciones en el parto, obesidad luego infantil, incluso a miocardiopatía. O sea, por eso es preferible cribar a estas madres. Sin embargo, según el Dr. Ruiz Zambrana, lo positivo es que en caso de detectar una diabetes gestacional es posible tratarla. Así lo explica. Normalmente en la diabetes gestacional siempre intentamos un manejo con dieta y ejercicio, porque solo controlando lo que comemos, si hay poco carbohidrato, podemos controlar que se metabolice mejor, porque si hay menos, lo metabolizamos mejor, con menos insulina y con menos sobrecarga, ¿no? Pero bueno, a veces no es suficiente, o cuando avanza el embarazo aumenta, digamos, la alteración y tenemos que recurrir a la insulina. Como ya hemos visto, uno de los enemigos más temidos de los embarazos son los virus con los que hay que tener mucha precaución. El citomegalovirus, la rubiola, el VIH, la varicela, son algunos de los que se deben vigilar. La mujer tiene que tener precaución para no contraerlos porque podría tener consecuencias tanto para ella como para el desarrollo del feto. El citomegalovirus, el más prevalente, es una infección frecuente en niños que en principio no provoca grandes síntomas para la mujer, pero sí podría afectar al bebé. Por eso, la doctora Olarte-Coetxea habla de la importancia de prevenirlo. Lo más importante es, pues lavarse las manos con frecuencia, sobre todo si están con niños pequeños. Si tienen niños con cuadros víricos, estar un poquito atentas para intentar detectarlo, intentar no contagiarse. Y pues si se han contagiado, podemos poner algún tratamiento antivírico que podría reducir el riesgo de que se transmitirá al bebé. ¿Qué puede suceder si una madre se contagia? El doctor Ruiz Zambrana explica que también depende del momento en el que se contraiga la infección. Son infecciones que si se infecta el feto, el riesgo de que tenga problemas, malformaciones, es muy alto. También depende del momento en el que ocurre, ¿no? Al principio del embarazo puede ser un poco más difícil la infección fetal, pero las consecuencias son peores. Cuando avanza el embarazo, la infección es más sencilla, las consecuencias son menores. Pero hablamos de consecuencias en algunos casos que pueden ser severas, ¿no? Como sordera o ceguera o microcefalia o alteraciones cerebrales. Y entre este grupo de virus que pueden causar problemas también está la toxoplasmosis. Este parásito se puede contraer principalmente mediante la ingesta de alimentos contaminados por la manipulación de tierra o jardinería sin guantes o por el contacto con heces de gato. Es verdad que ahora se ve menos porque la población vive en un ambiente más urbano y menos rural. No obstante, siempre es importante congelar los alimentos susceptibles de contenerlo, lavar bien las frutas y las verduras y preferiblemente no trabajar la tierra o hacerlo con guantes. Afortunadamente, para prevenir algunas situaciones como la que acabamos de mencionar están las vacunas que se administran a lo largo de la gestación para proteger a la madre, pero también para proteger al feto. Una de las más comunes es la de la tosferina. Esta infección es altamente contagiosa y provoca problemas respiratorios por la acción de una bacteria. Por eso, en torno a la semana 28, la madre recibe la vacuna para que los anticuerpos generados pasen al bebé a través de la placenta. Además, en caso de que la madre pertenezca al grupo de sangre RH negativo, se le administrará una vacuna adicional, la vacuna anti-D. Su objetivo es prevenir complicaciones en futuros embarazos, enfermedades hemolíticas fetales o abortos espontáneos. Lara Sánchez es matrona de la clínica.
Las mamás que son RH negativo, si, bueno, pues claro, no sabemos el grupo sanguíneo del bebé. Entonces, si tiene algún evento sensibilizante la madre, pues se cae. O le hace una amniocentesis, pues puede haber ahí cruce de sangres y, bueno, pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que puede crear anticuerpos que ataquen al bebé. Entonces, con esta vacuna protegeríamos al bebé. Luego, si el bebé es una vez ya nacido y hemos visto el grupo sanguíneo y es RH negativo como la madre, no habría que hacer nada más, pero si el bebé es RH positivo, sí que habría que ponerle a la madre en las primeras 72 horas otra profilaxis de esta anti-D. Además, también es frecuente recibir otras vacunas como la de la gripe o la COVID. El embarazo sigue su curso, cada vez falta menos, y hemos dicho que el segundo trimestre es el mejor de la gestación, y hay que disfrutarlo. Hacerse preguntas está bien, pero siempre con paz. Hay que vivir, o sea, el embarazo es un proceso normal, natural, y la especie humana no se ha extinguido, a pesar de que nunca hemos tenido tanto cuidado como ahora. Seguimos existiendo, ahora tenemos mucho más cuidado, más medios de control, de calidad de los alimentos, de la salud. Nos estamos volviendo locos un poco a veces, ¿no? O sea, sentido común y paz. Después del segundo trimestre, para que concluya el embarazo, faltan aproximadamente 13 semanas. Saber es salud.